Libra, te viene un reto gigante. El universo te quiere solucionar la vida. El universo quiere causar unos cambios súper bonitos en ti, en tu vida en general. Pero Libra se siente que tiene que poder decidir. Libra se siente que tiene que tomar el mando de la situación. Hay, vamos a decir, como un efecto de fe que tienes que tener en este momento para que todo funcione como tú querías, angelito mío. Esta es la guía angelical. Yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo son las energías que vienen para ti en estos días o para cuando veas este vídeo. Vamos a hacer una lectura para Libra en Sol ascendente, Luna y Venus. Y también vamos a hacer una lectura para Libra de todos los géneros. Así es que comparte, espéjate con la situación que veas y toma para ti lo que veas que tiene que ver con tu historia y suelta todo lo que veas que no corresponde, ¿vale? Así es que, Libra, se viene un gran milagro en tu vida. El destino, el universo, llámale como quieras, el dharma, el karma, está trayendo a tu vida momentos de, vamos a decir, resurrección, momentos de levantar cabeza, momentos altamente novedosos para ti. Se abre toda una nueva etapa. Estos movimientos que vas a tener en tu vida no dependen de tus acciones, dependen de acciones que cometiste en el pasado, pero que las cartas son tan buenas que no nos habla, vamos a decir, como de castigo divino. Al revés, lo que viene es un gran premio, la resurrección. En la carta del juicio nos habla de la resurrección de los muertos, es el gran premio por ser buena persona. La carta de la rueda de la fortuna nos habla de fortuna. La carta del sol nos habla justamente de todo lo que crece, se expande, todo lo que está en primavera de la vida. Así es que aquí la vida te va a dar un gran regalo. Así es que espera con calma a que todo se armonice. Espera lo mejor que la vida te puede traer porque te lo va a estar trayendo. Vamos a empezar entonces lectura, angelito mío, con temas así un poquito diversos que me dicen, mira, por estos tiempos hay una cuestión que se va a encajar. Tal vez es un trato financiero, tal vez es un préstamo que estás pidiendo, tal vez es la entrada a un trabajo. Lo que va a estar sucediendo es que la vida te está poniendo en una buena situación laboral o en una excelente situación monetaria. Esto poco a poco se va a estar armonizando. Tú me dices que estás, por ejemplo, viendo como que quiere y no puede tu economía, como que ves que algo va a pasar, como que vas a ver un golpe de suerte, pero que no lo terminas de ver. Te digo una cosa, en estos días tu economía va a tener un giro dramático en positivo. Una nueva era económica se viene, pero es una era donde yo entiendo que vas a sentir que es como una especie de golpe de suerte gigante. Un golpe de suerte que no depende de ti. Y vas a sentir que este golpe de suerte te va a estar encumbrando a lo más. Y recién estás en la etapa de inicio de esta, vamos a decir, etapa de bonanza. Recién estás viendo crecer la ola y la ola se va a expandir más. Así es que, angelito mío, si estabas preocupado, preocupada por dinero, que sepas que la abundancia, la suerte viene de camino. Algo también que se ve son temas de mudanzas de casa. Son temas que estás viendo y donde yo veo una posible compra de un nuevo hogar, de una nueva vivienda. Es posible que la casa donde estés le pase algo. Por ejemplo, tienes que salir, ¿vale? Sí, tienes que salir porque, por ejemplo, te solicitan esa casa.
Tienes que tomar acción porque por ahí pues la familia crece, ¿vale? Algo pasa con tu casa y tienes que hacer ese cambio. El cambio se va a dar, el cambio es bueno y me dice que la nueva casa te trae esa nueva era, ¿vale? Y si tú ves que no encuentras ninguna casa, hay una casa que aparece para ti, ¿ok? A nivel de lo que sea el trabajo, me dice, hay un estudio que estás haciendo que va a hacer que o tu trabajo resurja o puedas hacer un cambio de trabajo. Es algo que tal vez llegas haciendo desde hace un tiempo y hay alguien que va a reparar en ti para hacerte una propuesta. Entonces, no todo el mundo tiene que cambiar de trabajo, pero sí cambia la actividad que estabas realizando o el proyecto en el que estabas. Aquí hay una persona muy comercial, como que cuando habla todo el mundo le hace caso, cuando habla convence y lo que va a estar logrando es hacer resurgir un negocio, reciclarte en una nueva actividad y hasta cambiarte de trabajo. Yo te veo, ya te digo, con unos ingresos financieros grandes y hasta entrando en un tipo de empresa muy pudiente, ¿vale? Si tú lo que haces es trabajar para otros, pues ahí te veo en una posibilidad de empresa pudiente. Definitivamente, te digo, es algo que hace que tu economía se expanda muchísimo. Es que te veo con mucho dinero y ¿sabes qué? Es como que tú recién estás viendo el dinero que llegarás a tener. Vale, ok. Veo también familias que vuelven y quieren volver a tener más niños, como que no fuesen los primeros niños que se tienen. Y sí que va a haber esas buenas noticias de niños para venir a casa. También algo que veo es que puede haber, y aquí hay que tener un poquito de cuidado, alguna pelea con miembros de la familia, alguien con quien puedes estar chocando y podría ser que sea hermanos. Sí, porque veo mucha juventud, o podríais ser hermanos, podríais ser primos y sobre todo rivalidades entre hermanos que tal vez son como rivales desde niños. Esto puede encenderse así como la pólvora. También veo una persona que hace mucho tiempo que no ves, que te va a estar llamando, te va a estar pasando la voz, que es de tu vida, mucho tiempo que no la ves. Es una persona que tú ya la tenías por desaparecida de tu mundo, pero yo creo que a esta persona siempre le has tenido como una especie de cariño especial. Sí, ¿ves? Ahí está, mira, ahí está el cariño especial, tal cual. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Ok. Para algunas personas quien regresa a su vida es un amor. Y este amor que regresa a tu vida es una persona con la cual tuviste una relación muy estable. Tal vez es una especie como de expareja, exmarido, exmujer que está tocando tu puerta. Yo creo que esta persona sale de una ruptura y en todo caso no ha podido superar entonces tu ruptura, porque está tratando de reavivar la llama contigo. Y te digo algo, es como que esta persona, ¿ves? ¡Guau! No te ha podido superar. Esta persona no ha podido superarte. El Libra va a estar tocándote la puerta. Pero me queda muy constante este pensamiento de que esta persona que regresa a tu vida estuvo con alguien más y eso ha sido ruptura. A ver. ¡Hey! ¡Mira! ¡Ahí está! Pero ¿sabes por qué han roto? Porque esta persona
no ha podido superarte a ti. Entonces no ha dado la talla con esa otra relación. Dice, me fui huyendo de ti pensando que el problema eras tú. El problema ahora veo que nunca fuiste tú, el problema era yo. Esto es lo que me está diciendo. Y te está, mira, te va a estar mirando o ya te viene mirando. No, es como que no dejase de ver publicaciones, estados, cosas tuyas, Libra. Mírale, ahí está con su telefonito y sus gafitas, mirándolo todo. Ay, Libra, ¿cómo le tienes? Quiero ver qué hace Libra. ¿Qué hace Libra con esta persona que aparece, reaparece? Un poquito cuál va a ser esa... Ojo que no tiene que todo el mundo hacer lo mismo, pero vamos a ver una tendencia. La primera tendencia de la cual me hablan es que Libra se va a sentir muy poderoso, poderosa. Libra sabía que no era él, ella, que era la expareja. Y me dices que te costó mucho entenderlo, pero hoy entiendes que tú estabas bastante en lo correcto. Esto no quiere decir que Libra tenía el 100% de razón en todo, ¿vale? Pero sí en algo importante acerca de esta persona. Mira tú dónde queda el 3 de espadas, encima de la persona que tal vez te rompió el corazón. Y si te das cuenta, aquí hay 3 de espadas, 3 de bastos. Aquí hubo metida también una tercera persona que ocasionó todo esto. La primera persona y la principal, lógicamente, la expareja, la que invita, ¿no?, a meterse. Pero te dije que aquí había una relación que rompía. Porque esta persona por fin se daba cuenta que el error era ella, no era Libra. Y ahí está la tercera persona. Y tú tienes aquí, no sé si regreses o no, esto ya será cosa del Libra, ¿vale? Y de cada uno, porque, bueno, ya conozco todas las historias, ¿no? Que a veces me escribís aquí abajo, es que me hizo esto, es que me robó, es que me hizo tal cosa. Entonces, lógicamente, tú sabes si regresas o no. Pero lo que sí, tú sales ganando porque te das cuenta de lo que vales, que ya lo sabías, pero ahora cuando vienen y te lo reafirman, ¡guau!, ya te creces, ¿vale? Así es que mira, me quedo con esta imagen de Libra, ganador, ganadora. Libra, tienes tu medalla, tu copa, venciste en las batallas del amor, ¿vale? Y me dice alguien, ¿y en el qué dirán? Al final todo se sabe, al final se sabe que tú eras quien tenía razón. Ok, vámonos también a ver cómo están estas parejas. Mira, yo veo a Libra bastante ahora mismo como sopesando una relación, tratando de poner el punto de concordia. A ver. Mira, Libra está tratando de poner un punto de concordia, pero también aquí Libra se enfrenta a una persona que él, ella, quiere tener la razón a toda costa, así se cargue la preciosa relación que tiene, así se cargue su felicidad. Se está encontrando con una persona muy cabezona, una persona que quiere tener la razón a pesar de todo, a pesar de una familia, a pesar de unos niños, a pesar del amor, a pesar de todo. Y no ve razones, y no ve nada. Y esta es una pareja que en principio es una pareja muy bonita, una pareja que lleva muchos años, una pareja donde Libra está dispuesta a hacer de todo para que siga viviendo esta relación. Pero la persona, ¿cómo se llama? Vamos a decir, con la que está Libra, esta pareja, quiere como tener las cosas fáciles, ganar fácil, vivir un poquito a su bola.
Es como Libra aquí quiere invertir en una relación y esta persona quiere tener la razón aunque se pierda la relación. Entonces, yo sí creo que estos días van a dar mucho que pensar a Libra, porque Libra sobre todo quiere mantener en pie una relación y una familia. Quiere mantener en pie lo construido. Quiere hacerlo tal vez por los niños de la familia o por todo lo que hemos logrado juntos. Yo sí creo que Libra va a intentar darle un volteretazo a esta situación, como siempre poniendo concordia, poniendo, ¿no? Aunque veo que Libra también va a estallar en cierto momento, porque pasas de estoy en concordia total, mira, te lo muestro aquí. Llega un momento en que tú ya saltas por los aires. Aquí quieres poner toda la concordia del mundo y aquí dice, ya, me llegaste, ahora vas a escucharme. Y aquí entre medio estás, rollo, comiéndote mucho la cabeza con tus pensamientos oscuros ahí. Es como, me buscaste, me encontraste. Que arda todo. ¿Vale? Porque todos tenemos un límite, ¿no? Todos lo tenemos. Y es posible que si tú llegas a tocar ese límite, mandes todo a freír papas y espárragos. Entonces, ¿qué veo que se conjuntan cosas? Ese que la pareja no vea, ¿vale? Ese que tú saltes por los aires. Otro punto adicional es que se acerca alguien a tu vida, ojo, y que te pueda desestabilizar de tú con tu pareja y alguien más, y es hacia ti, ¿vale? Y que eso te haga sentirte que, bueno, lo mando todo por los aires, lo hago volar todo, pero te voy a decir algo. Si tú mantienes un poco la ecuanimidad, si mantienes un poco la calma, te dije antes que el destino iba a arreglar cosas para ti. Pues esto va a suceder algo que va a hacer renacer tu relación. Algo va a venir. A cada uno le vendrá algo distinto. A cada uno le tocará, ¿no?, lo que necesita, lo que el destino sabe que necesita Libra para solucionar las cosas. Alguien que tenga las palabras oportunas contigo o con tu pareja. Un consejo que escuches por ahí. Algo que justo le digas a la pareja que le haga reflexionar o que tu pareja te lo diga a ti. Yo intentaría mantener la calma, la tranquilidad, porque el destino te quiere hacer un regalo. Angelito mío, comenta, comparte, déjame tu like a este vídeo. Nos estamos viendo pronto. Besitos. Bye, bye. Te comparto mi nueva baraja Amigurumi Tarot, llena de imágenes amorosas y positivas, ya disponible con envío mundial.